quiero plantear las ideas centrales, no sé si me puedes pasarla. Esta primera imagen es correspondiente a un indicador del desarrollo económico, es dime cuánto de energía consumes y te diré quién eres, ¿no? Evidentemente, Estados Unidos, acá está millones de toneladas de petróleo equivalente, ¿no?, de energía primaria, es decir, la energía comercial y no comercial, y millones de habitantes, divido y tengo acá el consumo de energía per cápita, ¿no? Entonces, como es obvio, acá Estados Unidos es el país que tiene el más alto nivel de consumo de energía per cápita, con todo el derroche de un país rico, de una energía irracional, evidentemente, pero bueno, esto es el año 2012, ¿no? Le sigue Rusia, luego viene más o menos cerca Japón, Alemania, Francia, ¿no?, y China, que es el segundo a nivel de los millones de toneladas de petróleo equivalente. Acá está la equivalencia, una tonelada de petróleo a 7.41, bueno, ahí está todo tipo de energía, hidro, electricidad generada por petróleo, carbón, gas, ¿no?, y las energías que no necesariamente pasan por el mercado, ¿no? En el caso nuestro, en el Perú, aunque les parezca mentira, la energía más importante sigue siendo la leña, ¿no? Pero cuando vemos energía comercial, le cambia la cosa. La siguiente, por favor. El Perú, si nos vemos en el horizonte de América Latina, prácticamente, bueno, le ganamos a Bolivia ya, pues, ¿no?, y le ganamos a Haití, ¿no? Pero en estos países somos el país que tiene el menor, ¿no?, consumo per cápita, ¿no? Si nos comparamos con Chile y con Colombia, que son nuestros referentes, creo que este es un indicador de desarrollo, ¿no? Y de una u otra forma, creemos nosotros que el consumo de energía per cápita tiene que ver, es una condición, la autonomía energética, la autonomía alimentaria, más no suficiente, ¿no? Por favor, la siguiente. Esto es lo mismo, solo que acá vemos cuál es el consumo per cápita. Nosotros estamos, o sea, si quisiéramos alcanzar niveles de crecimiento, tenemos que asegurar la mayor dotación de energía para la población. En este rango resulta evidente que nosotros debiéramos estar interesados en esta energía, digamos, limpia, ¿no?, la menos contaminante. Y hay un principio que nos dice que un país debe consumir la energía en base a los recursos que más posee. ¿Cuál es la parte que yo quisiera tocar del tema? Habermas señala que lo fundamental de la sociedad es la comunicación entre iguales. Ocurre que eso es cierto hasta cierto punto, porque la astucia y la razón también juegan mucho, más aún cuando hay intereses. Y cuando hablamos del petróleo, hay inmensos intereses. Y por lo tanto, junto a la composición de los elementos, hay que ver las estrategias de los actores. Yo voy a tratar de incidir en ese punto, o de explicar algunas cosas sobre ese punto. Más aún con un tema como el del petróleo, que casi está provocando la Tercera Guerra Mundial en el Medio Oriente, y que ha provocado varias batallas internacionales. Si en vez de que el petróleo estuviera en el mundo árabe, y el petróleo estuviera en el fondo de los Andes, Estados Unidos estaría más preocupado en los Andes que en el mundo islámico. A Estados Unidos no le preocupa la religión islámica, le preocupa el petróleo. Aquí no tenemos petróleo todavía. Cuando se descubre un poco más de petróleo en la Amazonía, se verá que la Amazonía es petróleo, es agua, es biodiversidad, es oxígeno. Entonces va a ser también un elemento fundamental en el siglo que ya estamos viviendo y en los próximos tiempos. Por eso es que el petróleo tiene un rol muy singular. Pero además, porque vivimos en lo que los expertos del petróleo llaman un pico de petróleo. Esto es, el petróleo, en el momento que las masas de la Tierra estaban todos en un solo continente, se separan, la parte biótica se va al fondo, se acerca a la masa, al núcleo incandescente de la Tierra, pero no desaparece, y unas bacterias van formando en millones de años el petróleo. Pero el ser humano, como es tan inteligente, en menos de un siglo se ha consumido casi más de la mitad. Entonces ya ahora encontrar petróleo
es imposible que sea más barato, va a ser siempre más caro. No es solamente un problema del consumo, sino de que las reservas mismas se han utilizado muy intensivamente y se van a seguir utilizando. Todos los especialistas señalan que una sustitución del petróleo es imprescindible, pero costará un tiempo bastante largo, bastantes años, y ahora que el shale gas, que es el gas que está entre la piedra esquisto que se saca y se utiliza como fuente energética, Estados Unidos lo va a desarrollar intensamente, va a demorar todavía más los procesos de invenciones para poder hacer un cambio del uso generalizado del petróleo, porque el petróleo, además de la fuerza energética, también es un componente de materias primas, y buena parte de la sociedad industrial, de lo que vivimos en el uso de la sociedad industrial, está basado en derivados del petróleo, que generan esos insumos para diversos tipos de productos. Entonces, vivimos ante un recurso que es escasísimo, que va a seguir siendo escaso y por el cual bien vale para algunos, como Obama, un bombardeo en algunos países del mundo. Para otros, justamente es el tema de supervivencia, y para otros también es un tema de contaminación del propio planeta. Una primera anécdota que quiero comentar a propósito del tema, se la señalé a Jorge al iniciar este evento. Hoy día estuve revisando lo que es el plan estratégico sectorial multianual del Ministerio de Energía y Minas, y encontré muchas cosas interesantes que explican el porqué de estas cosas. Cuando uno revisa el documento, que es un documento aprobado por el actual ministro en junio del 2012, yo buscaba detalladamente a ver dónde estaba Petroperú. Bueno, Petroperú no aparece en el plan estratégico sectorial multianual, lo cual es indicador de que efectivamente, y refleja claramente lo que es la lógica de este gobierno y de sus autoridades. El segundo tema es, bueno, comencé a buscar, bueno, ¿y qué papel le va a tocar a Petroperú en este asunto? Y lo único que encontré fue cuando se señalaba en las primeras páginas del documento los diferentes roles para el ministerio. Entonces se hablaba de un rol promotor, un rol normativo, un rol en investigación, etcétera. Y cuando revisamos el rol promotor, sí, decía claramente que tenía como instrumento de acción a proinversión, y de lo que se trataba era la promoción del proceso de privatización de las inversiones y de las empresas públicas del sector energía y minas. Página 4. Esto está escrito, es decir, el objetivo final en términos de Petroperú es ser privatizada, es ser vendida. Entonces, simplemente quería señalar esta nota al margen, pero que nos deja perfectamente claro de qué estamos hablando. Y está escrito, está publicado en la hoja web del ministerio. Esto es, para el gobierno, el que sea Petroperú una empresa del Estado no tiene relevancia alguna, es decir, podría ser privada. De lo que se trataría, después podemos comentar algo del tema, es de regalarla al sector privado. Y cuando regalamos un activo al sector privado, puede ocurrir lo que ocurrió con Aeroperú. Es decir, simplemente de lo que se trata es, lo vendo tan barato que ni siquiera lo valoro. Lo que hago es aprovechar su mercado, aprovechar sus recursos, aprovechar sus activos y dejar esto en nada. Convertirnos en importadores de combustibles en el mediano y largo plazo. Hemos calculado que la pérdida de PBI por esto sería alrededor de 0.5% del producto, 3.5% del PBI del sector manufactura. Y si a estas pérdidas le sumamos las otras que vamos a comentar ahora, pues estamos hablando de que la actual gestión gubernamental en el sector energía nos hace perder a todos los peruanos entre 2 y 3% del producto anualmente. Lo que quiero explicarles hoy día es un poco tocar el tema social y ambiental del proyecto Camisea, así como las inversiones en el Bajo Urubamba. Yo creo que todo lo escuchado anteriormente ya por los expositores nos pueden dar una visión clara de lo que está sucediendo con el proyecto Camisea y por qué en realidad Camisea no ha sido un buen negocio para el país, ¿no? No solamente porque no ha llegado a cubrir las expectativas en torno al desarrollo social y económico de la zona de influencia, sino también porque en realidad se ha generado una serie de pérdidas para el país, ¿no?
Hay que recordar también que el proyecto Camisea tuvo también financiamiento de las instituciones financieras internacionales, tipo Banco Interamericano de Desarrollo, tipo el IFC, ¿no? Que con el discurso de promover el tema de un desarrollo sostenible y también de poder apoyar al tema de desarrollo social y de generar una serie de estrategias para mitigar los impactos ambientales y sociales, se valieron de eso para poder financiar el proyecto, ¿no? Entonces, el rol de estas instituciones también fueron importantes y siguen siendo hasta ahora importantes en el desarrollo y la implementación de varios instrumentos de planificación energética a nivel nacional, ¿no? Entonces, justamente ahí podemos ver la primera diapositiva que trata un poco de ver esto, ¿no? Y también pues la promesa de que el gas de Camisea generaría un cambio en la matriz energética, y por lo escuchado anteriormente hemos visto que aún seguimos dependiendo del petróleo, y de acuerdo a las proyecciones dadas por el expositor Manco, también podemos ver que en 30 años también seguiremos dependiendo del petróleo, claro, aumentando un poco más de gas, pero seguimos en el mismo proceso, ¿no? Ahora, hemos visto 3 temas relevantes: el gas para la exportación, que creo que ya lo explicaron en un inicio, ¿no? Y que quedan pues muchos temas pendientes por parte del Estado peruano, como el tema de que aún no hay adenda para el contrato, entonces no hay cambio, aún ese gas del lote 88 se encuentra pues detenido y comprometido para la exportación, ¿no?